Muy buenas tardes, queridos amigos. Es un placer poder estar nuevamente juntos para poder participar de la palabra de Dios, del mensaje, la cual nos alimenta en este tiempo presente. No solamente nos capacita intelectualmente, en la cual recepcionamos el mensaje, la letra, la palabra, sino también nos permite una aplicación práctica para todo lo que nos toca vivir en cada momento. Como hemos estado viendo anteriormente, hablamos un poquito acerca de distintos versículos, pero me he dado cuenta que todo tenía que ver con el contexto, con el tiempo, con el libro del profeta Jeremías. Entonces me dije, ¿por qué razón no nos enfocamos un poco en este libro, de manera de que todo lo que vamos aprendiendo lo podemos ir asociando y de esa manera podemos estar ampliando el conocimiento al respecto? Por lo cual, a continuación vamos a estar desarrollándonos en este libro, vamos a estar aprendiendo acerca de este hombre de Dios, de ese tiempo específico que vivieron para nosotros poder extraer de allí lo necesario para nuestro tiempo presente. Este estudio que vamos a estar haciendo no es la idea que sea un estudio exhaustivo, sino la idea es que sea un estudio devocional, lo cual quiere decir que todos los principios espirituales tienen que ver con una aplicación directa, con poderlos extraer y poderlos vivir. Hoy vamos a estar refiriéndonos específicamente a las características de este hombre de Dios, de este profeta, de manera que nosotros nos podamos identificar con él y también ver la manera en la que él pudo conducirse, sus luchas, sus pruebas, su fidelidad, para que nosotros de esta manera así también nos veamos reflejados. Vos sabés que cuando yo estudiaba en el seminario, Jeremías no era específicamente el libro que nosotros veíamos o nos gustaba. ¿Por qué razón? Porque por su mensaje, por el resultado del profeta, no era precisamente para nosotros un libro de aliento. Pero cuando vos te pones a ver este libro, te vas a dar cuenta que realmente es un libro de aliento y realmente es un libro de resultado, porque este hombre de Dios, aunque todos los conocemos como el profeta llorón, todos lo conocemos como el hombre que predicó y nadie se convirtió, sí este hombre se mantuvo fiel en aquello a lo cual Dios lo comisionó. Y ese fue su resultado, y su resultado fue éxito. De manera de que nosotros también podamos entender en este tiempo que nuestra fidelidad y obediencia a Dios redunda en un éxito, aunque tal vez no sea muy visible, no sea lo que nosotros esperamos, pero sí es éxito poder hacer la perfecta voluntad de Dios. Algunas características de este hombre tienen que ver con su persona. Algo que a diferencia de otros profetas este hombre hacía era identificarse. Su vida era prácticamente una identificación directa con el mensaje de Dios y con la realidad de su pueblo. De ahí el profeta llorón. Él no lloraba porque las cosas no salían, sino que lloraba por la necesidad espiritual del pueblo. Él veía que iban a haber acontecimientos que sucederían sobre el pueblo y que el pueblo simplemente lo único que tenía que hacer era entrar en sí, como el hijo pródigo, darse cuenta que mejor le iba con el padre que en el estado en el que estaba ahora. Era lo único que el pueblo tenía que hacer. El profeta lo veía, lo sentía en lo profundo de su corazón, pero al ver la indiferencia del pueblo, él lloraba, él se dolía. Este hombre se identificó directamente con la necesidad del pueblo. Era, por así decirlo, él mismo el ministerio. Era un mensaje vivo. Y cuando hablamos de un mensaje vivo, no podemos ni más ni menos que pensar en Cristo, que era el Verbo hecho hombre. Esa palabra viva que caminó entre los hombres, que se movió entre los hombres, que edificaba mientras estaba en contacto con ellos, y hoy esa palabra viva a través del Espíritu Santo edifica a nuestras vidas. Esto nos desafía a entender que lo importante no es siempre lo que hacemos, sino cómo somos para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Dios busca hombres y mujeres por medio de los cuales Él pueda expresarse y estos sean fieles a su perfecta y divina voluntad, y esto fue lo que hizo el profeta Jeremías. Vamos a ir ahora sí al texto para ver
el nombre de Jeremías y todo lo que esto implica. Seguramente vos y yo nos vamos a encontrar identificados en esto. Para esto yo te invito a abrir la palabra en Jeremías 1:10. Primera de Jeremías no hay. Jeremías 1:10. Y dice la palabra de Dios: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Por supuesto, como te dije en un principio, frente a un mensaje de estos, puede parecer desalentador y duro, ¿no? La realidad es que la dureza no está en Dios, sino que está en el estado espiritual del pueblo. Entonces el llamado a Jeremías es a sacar un fundamento que no sirve para poder establecer un fundamento que sí sirve, que sí es valedero. El nombre Jeremías es Dios arroja, por eso derriba, por eso arranca, pero no queda ahí la cosa. Después también planta y edifica. O sea que ese arrojar es arrojar para establecer un fundamento firme, sólido. Ese es el significado del nombre Jeremías. ¿Por qué razón es tan duro? Porque la iniquidad, la maldad del pueblo estaba tan arraigada que era necesario no simplemente una convicción, sino una operación directa del Espíritu de Dios que arrancara ese fundamento que los estaba llevando poco a poco a la destrucción. Esto nos identifica un poquito a nosotros cuando muchas veces hay situaciones en nuestra vida que son de alguna manera fundamento. Todavía el fundamento no es 100% Cristo. Amamos, simpatizamos, pero todavía hay cosas que son fundamentos en nuestra vida. Y lógicamente hay un momento en nuestra vida que llegamos a ese límite, porque el fundamento es lo que va a dar el crecimiento. Un fundamento limitado, débil, va a dar una malformación y un límite. Y eso muchas veces acontece en las vidas, dándonos cuenta de esta manera que algo tiene que salir, algo tiene que cambiar, algo se tiene que mover. Hay un fundamento limitante. Bueno, Jeremías fue llamado por Dios para arrancar ese fundamento de idolatría, ese fundamento de incredulidad, de amor por los demás pueblos, para poderlo nuevamente establecer a Dios como fundamento absoluto de nuestra vida. Jeremías se movió en un tiempo preciso porque Dios lo levantó a él para ese tiempo. Un tiempo en el que él se tenía que dar, el pueblo se tenía que dar cuenta de su falencia, de su fundamento erróneo, para dar una vuelta en U y volverse directamente a Dios, lo cual sería arrepentimiento. El mensaje de Dios era la advertencia sobre el juicio que venía sobre Judá, pero también era un clamor fuerte de arrepentimiento, que el pueblo pudiera volverse a él. Y eso era un tiempo propicio de parte de Dios antes que los acontecimientos sucedieran. Yo no puedo dejar de pensar en este tiempo. Tenemos una responsabilidad social de guardarnos, de cuidarnos y de cuidar a otros. Tenemos un tiempo de aparente postergación, pero también nos estamos dando cuenta de que esto es lo que en griego se conoce como un kairos, un tiempo oportuno. Es un tiempo oportuno para que cada fundamento que esté en nuestra vida, que tal vez por nuestro diario andar, por la rutina, las responsabilidades, no nos dimos cuenta, nos acostumbramos a estar con él, también nos dimos cuenta de nuestras limitaciones, pero es como que lo pasamos para adelante, ¿no? Tiene que resolverse más adelante, algo tiene que pasar. Bueno, algo está pasando. Este tiempo, yo creo que es un tiempo que Dios nos permite revisar los fundamentos de nuestra vida y ver aquellos fundamentos que no corresponden para que sí puedan ser arrancados, puedan ser derribados y pueda establecerse finalmente la roca como el todo de nuestra vida, el todo de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos. Que Cristo realmente pueda ocupar el lugar que fundamenta y cimenta todo aquello que nosotros hacemos. Muy bien. Su ministerio tenía características particulares. Estamos hablando de un hombre que durante 40 años predicó un mensaje de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Este hombre vio
cómo distintos monarcas sucedieron uno al otro, y cada uno probablemente traía una propuesta y el profeta tenía la esperanza de que alguno de ellos pudiera entender. En un momento, junto con Josías, cuando él comienza su ministerio, Josías se dice a algunos autores que prácticamente eran amigos. Ambos eran jóvenes, tenían 20 años, pero ambos compartían ese celo por Dios. Uno era profundo y esencial, Jeremías. Otro era extremadamente práctico, Josías. Pero ambos formaban un complemento perfecto. El profeta, el pastor, que era el dirigente, era prácticamente un complemento perfecto. Mientras uno anunciaba con fidelidad el mensaje de Dios, el otro removía todos los fundamentos, como hablamos anteriormente, que hacían que la crisis viniera sobre Israel. La idolatría, el amor por los demás pueblos, ellos eran complementarios. También ellos, como complementarios, como hombres de Dios, tuvieron sus debilidades. Josías fue aquel que llevó al pueblo a un gran avivamiento. Sin embargo, este avivamiento no fue un avivamiento profundo. Los fundamentos todavía no habían sido removidos. Fue un avivamiento de reforma, de volver a Dios, pero fue algo superficial. Cuando este hombre murió, lamentablemente el pueblo volvió nuevamente a su estado. Este avivamiento hizo una función superficial, ficticia, en las personas. Y esto lógicamente dolía a Jeremías. Pero también Jeremías tenía su debilidad y en determinados momentos él no quería seguir adelante. Él ya no quería seguir con esto, no porque buscara una situación más cómoda, algo mejor para su vida, sino que él ya no quería seguir adelante porque era demasiado. Este profeta llorón sufría, pero no sufría por él mismo, sufría por el pueblo. Hasta que llegó un momento que él dijo: Señor, yo no puedo más. Pero como todo hombre de Dios, toda persona escogida de Dios, después yo te recomiendo que leas el capítulo 1, que es toda la preparación de Jeremías. Ese hombre, más allá de su mente, más allá de sus intenciones, en su espíritu había un fuego que no se podía apagar. Y aunque todo era contrario, ese fuego interior, a él le decía: Jeremías, no hay vuelta atrás. Tenés que seguir adelante. En otras ocasiones él dudó, no podía entender cómo el impío prosperaba y cómo él, que estaba haciendo las cosas a la manera de Dios, todo le iba mal, todo era contrario, pero el Señor también habló a lo profundo de su corazón y de allí él se levantó. Y él cumplió su ministerio durante 40 años con fidelidad. Esa compañía, ¿no es cierto?, entre Josías y entre Jeremías nos habla también muchas veces de nuestras relaciones. Somos distintos. Algunos son prácticos, otros son más profundos, pero como cuerpo nos complementamos y nos necesitamos. Necesitamos de la palabra profunda de uno, necesitamos de la practicidad de otro, nos necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios. Todo esto participó Jeremías a lo largo de su ministerio. Y hay algo que golpeó mucho mi vida y que tiene que ver con los resultados. Como te dije anteriormente, cuando estábamos en el ministerio, no era un profeta que leíamos mucho, porque cuando veíamos el resultado, que nadie se convirtió, todos queríamos salir del seminario, predicar la palabra, que la gente se convirtiera. No queríamos hablar, enseñar y que nadie se convirtiera. Sin embargo, el éxito de este hombre de Dios no tuvo que ver con el resultado visible, sino que tuvo que ver con la aprobación divina. Este hombre se mantuvo firme en todo momento en la comisión a la cual Dios lo había enviado durante 40 años. Este hombre advirtió al pueblo, este hombre vio cómo el enemigo venía y tomaba al pueblo, este hombre vio cómo se llevaron al pueblo a Babilonia, este hombre quedó con un remanente, el cual lo obligó a ir a Egipto. El remanente obligó a este hombre de Dios a ir a Egipto, y dicen algunos comentaristas, dice la tradición, que Jeremías fue apedreado allí en Egipto por el remanente, por su mismo pueblo, y que él murió allí. Todo eso es lo que vivió Jeremías. ¿Vio a alguien convertido? No, pero hizo aquello a lo cual Dios lo llamó a hacer. Muchas veces la obediencia necesariamente no nos permite ver cosas que nos gustarían. Cuenta la historia de un misionero que fue con su familia a una tribu
Su esposa falleció por malaria, ¿no es cierto? Él se sintió totalmente desanimado. Sí, su esposa continuamente hablaba a un pequeñito que le venía a traer siempre algo de comida, algo de fruta. Y este hombre se desanimó de manera tal que volvió nuevamente a los Estados Unidos, dio a su hija en adopción. Él se perdió en alcohol, se perdió en un mal vivir, realmente se enojó con Dios. Pasado el tiempo, resumiéndote un poquito la historia porque no tenemos mucho tiempo en la red, este hombre es visitado por su hija, porque a su hija le llegó la noticia de que algo había sucedido en ese pueblo donde cuando ellos eran jovencitos habían ido y allí donde su madre había muerto. Ese pequeño que había estado escuchando la palabra se había convertido y ahora por ende todo ese pueblo que lo rechazó a este hombre, a su familia, estaba convertido. Ese joven estaba en un seminario, se estaba preparando, estaba estudiando una carrera. Este hombre no pudo hacer el proceso completo y no lo vio. Gracias a Dios en su último momento reconoció, se arrepintió, pero la fidelidad de esa mujer fue premiada. Como así también la fidelidad de cada uno de nosotros, aunque sea en cosas pequeñas, cosas que no logramos ver lo que nos gustaría ver, por el solo hecho de hacerlo para Dios y en obediencia, en eso está nuestro premio, en la aprobación de Dios. Siempre me gusta el contraste donde aquella persona dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, pero él dice, no lo conozco, no te conozco, hiciste cosas para mí, pero yo no te conozco. Sin embargo, otros dijeron en tu nombre, no dijeron en tu nombre, sino en mi nombre, le diste de comer a este, abrigaste, le diste de beber agua al más. Pero ¿cuándo lo hicimos, maestro? Cuando lo hiciste por el más pequeño, lo hiciste por mí. Esa aprobación que al Señor no se le pasa de largo. El Señor ve lo más grande a lo más pequeño y ese es el éxito al cual fuimos llamados. Entonces sí podemos decir, este hombre de Dios fue un ministro de éxito porque se mantuvo fiel en lo que Dios le mandó hacer a él. Que de la misma manera nosotros también podamos estar respondiendo a esa fidelidad, sobre todo lo que Dios nos ha mandado hacer. No mires lo que hace el otro, lo que a vos te gustaría, cómo supuestamente tendría que ser las cosas, sino que realmente vos puedes estar haciendo lo que Dios te mandó hacer. Y finalmente vamos a estar hablando acerca del mensaje. El mensaje era un mensaje de juicio que venía, pero también era un mensaje de arrepentimiento. Era un doble mensaje, ¿no es cierto? Uno solo, pero tenía dos facetas. Cuidado que el juicio viene, arrepiéntanse y el juicio no va a estar. Ese era su mensaje y él predicaba a Judá. Lamentablemente, el reino del norte había caído en cautiverio y era tan duro el corazón del pueblo de Judá que aunque vieron que el reino del norte cayó en cautiverio por lo mismo que ellos estaban haciendo, no se persuadieron de eso. Tampoco se persuadieron del mensaje de Jeremías. Dios quería hablar a este pueblo a través de ese hombre, pero se endurecieron y no lo pudieron recibir. Entonces, básicamente, el mensaje de este siervo de Dios, nosotros lo podemos estar viendo en Jeremías 1:11. En adelante, dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Una vara de almendro, ¿no es cierto? En su traducción habla de vigilancia, habla de prontitud. El almendro es como que está con toda su savia preparada para anticipar, ¿no es cierto?, la estación que viene con su floración. Bueno, eso era algo que el Señor le estaba dando como una alegoría, como una ilustración, hablando de la vigilancia y de la prontitud con que su palabra venía. En 1:12 dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. Ahí está el significado. Pero también hay otra visión, ¿no es cierto?, otra figura, que es, vino a mí la palabra de Jehová, por segunda vez diciendo, ¿qué ves? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte.
Esa olla no era ni más ni menos que Babilonia, que tal vez en ese momento todavía no estaba siendo muy reconocida, ¿no?, como Egipto, como Asiria, pero Babilonia se venía preparando como una olla que estaba rompiendo en hervor e iba a ser el instrumento de juicio si el pueblo no se arrepentía. Estas dos figuras representan de alguna manera el mensaje de Jeremías, la advertencia de Jeremías. Algo que en su mensaje, ¿no es cierto?, vamos a estar viendo nosotros de manera continua, son figuras que representan el estado espiritual del pueblo. Una de ellas, que creo que todos las conocemos ya, es la famosa cisterna rota que no puede retener agua. Esto no daba ni más ni menos que la imagen de un pueblo que había dejado la dependencia para convertirse en una autosuficiencia que lo llevaba a la idolatría y lo llevaba a depender de las naciones de la tierra antes que su Dios. Pero cada figura siempre es contrastada por la figura verdadera, por el carácter de Dios. Esta cisterna rota es contrastada con la fuente de agua viva, que es Dios. En un momento vos estabas bebiendo en la fuente de agua viva, pero por algún motivo quitaste de ahí tu óptica, dedicaste a hacer un arduo trabajo de cavar, de revestir, para algo que no puede cumplir la función mía, que no puede hacer lo que yo te quiero dar a vos como pueblo. Retener agua y ni siquiera la podés retener. Entonces la verdad pone en contraste en una figura el estado espiritual del pueblo. También habla de una vid cuando el Señor destina a su pueblo como una vid escogida, ¿no?, con un fruto selecto, algo distinto a los demás pueblos de la tierra. Dice, pero te me volviste una vid extraña, con un sarmiento extraño, con un fruto extraño, algo distinto a lo que yo planifiqué para vos. Juan dice que nosotros fuimos puestos para llevar fruto y fruto en abundancia. Nosotros fuimos puestos por Él para un fruto específico, llevar fruto para Dios y no para nosotros mismos. Entonces esa figura, esa vid extraña, es contrastada con la vid selecta que Dios plantó. También con una bestia de trabajo, ¿no es cierto?, que lleva su yugo, lleva sus riendas y él guiándola, ¿no es cierto? Pero de buenas a primeras se saca las riendas, rompe el yugo, dice, no serviré, seguiré por mis caminos. También lo contrasta con eso, lo contrasta con una animal en celo, ¿no?, que es una dromedaria, una asna, que son animales confusos, torpes, que van corriendo detrás de su deseo, ¿no?, de su instinto. Todo ese contraste y esas figuras denotan de alguna manera cuál era el estado presente del pueblo. Pero también hay figuras que tienen que ver con el patrón a seguir, tanto de él como del pueblo de Dios. Dios hoy nos da una figura. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, vemos nuestras debilidades, nuestras limitaciones, pero en su Hijo, en Cristo, nosotros somos vistos por Dios de manera completa. Mientras el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, nos transforma, nos cambia, nos renueva, somos vistos por Él perfectos. Mientras que nuestra actitud siempre sea la actitud de sensibilidad, de dependencia, es nuestro corazón el que Dios mira. No nuestros actos solamente, sino nuestro corazón, la disposición de corazón. Ese corazón del cual Él recuerda, del desposillo del amor de la juventud, como habíamos dicho la vez pasada. Y finalmente, a la manera de conclusión, hay una tercera figura, que es la figura más fuerte. Esa figura está en Jeremías capítulo 3, versículo 1. Dice, si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se juntase a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del modo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Esta figura es la figura más fuerte y es la figura que nosotros vamos a ver a lo largo del libro que más está enfatizando el autor. Ese adulterio que comete su pueblo con él, que es la ruptura del pacto, ese pacto en el cual Dios declara que es su pueblo, que es un especial tesoro, el pueblo lo rompe y de alguna manera se hace adúltero. Entonces vamos a ver que frente a esta actitud del pueblo, la palabra adulterio la vamos a ver repetidas veces, que tiene que ver con el abandono
de la fuente de agua viva, con el abandono del primer esposo y el abrazarse de amantes. Acá esta figura hace un contraste, ¿no es cierto? Simplemente habla la mujer que es abandonada, que deja al primer esposo, ¿no? Se casa con otro, esto no está bien visto. Eso, según la ley, en Deuteronomio 24:4, lo vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto, de alguna manera, trae un desorden social, un desorden moral. Esa mujer que estaba casado, ese hombre que estaba casado con esa mujer, ahora se junta con otro, ahora se casa con otro. No puede volver de nuevo al primer esposo porque eso es una locura. Eso trae desorden, eso trae confusión, eso no está bien. De hecho, vamos a ver que otras figuras señalan cómo el pueblo de Dios, por su adulterio, afectó la tierra abundante y buena que Dios le había dado. De qué manera la contaminó, la perjudicó. A veces creemos que son las cosas de afuera, ¿no es cierto?, las que afectan nuestra vida, pero la realidad es que nosotros de adentro afectamos el entorno que nos rodea. Jesús dijo que nada va a entrar de afuera y nos va a contaminar, sino lo que sale de nuestra boca, porque sale de nuestro corazón. O sea, lo que sale de nosotros es lo que hay y eso afecta al entorno que nos rodea. Entonces, volviendo nuevamente a esta figura, está diciendo, es inadmisible que una persona, un hombre o una mujer que se hayan casado, formen una nueva familia y vuelvan de nuevo al primer esposo. Eso es inadmisible. Pero, y ahí viene el contraste, yo, Dios, aunque vos fuiste infiel y fuiste no con otro esposo, sino con muchos amantes, la figura no queda solamente en el adulterio, sino que el adulterio se extiende también a una mujer de mal vivir, a una ramera. ¿Por qué? Porque no fue hacia otro esposo, sino que le fue infiel con muchos amantes, muchos, idolatría, ligazón con otras culturas, con otras potencias, con otros pueblos de la tierra. No fue con un solo amante, fue con muchos. Y no solamente fue con muchos, sino ni siquiera como una ramera, porque el pueblo era el que iba a buscar, no era que lo demás lo venía a buscar a él, sino que el pueblo iba a buscarlo. O sea que es un asunto de degradación que va desde la infidelidad hasta prácticamente desear todo aquello que no tenía nada que ver con él. En esa figura de degradación que el Señor toma desde lo mínimo indispensable, que es el abandono de un primer matrimonio y la vuelta como algo inadmisible, Él está diciendo, aunque vos me fuiste infiel con muchos y corriste tras ellos, no esperaste que ellos te vinieran a buscar, pese a todo eso, yo te digo, vuélvete. Y eso es lo maravilloso. Si vos me decís este libro es duro, porque trata al pueblo como ramera, trata al pueblo como una bestia en celo, trata al pueblo como un árabe que está esperando para el acecho, y todas esas figuras parecen que son fuertes, parece que son bruscas, es ni más ni menos que el estado espiritual en el que estaba ese pueblo. Pero mirá las otras figuras, mirá la expresión de Dios cuando dice, pese a todo esto, vuélvete, porque yo te acepto. Aunque todo esto parezca mal visto, que pese a todo lo que vos hiciste, yo te acepto de nuevo, yo soy Dios y no hombre. Y si desde allí vos te arrepentís, si desde allí vos decidís quitar cualquier otro tipo de fundamento que no sea yo y te volvés a mí, yo te acepto. Y ese es nuestro Dios. Yo quiero terminar con esta figura, porque esta figura no hace ni más ni menos que mostrarnos ese carácter, mostrarnos aquel en quien creemos, mostrarnos que pese a la debilidad, cuando realmente yo estoy dispuesto a volver, todo lo demás queda atrás. Él decía, como dijimos anteriormente, no me acuerdo de lo demás, solamente me acuerdo del amor de tu juventud, de ese primer amor, cuando venías en pos de mí por el desierto, en tierra no sembrada. Él se acuerda. Y si yo estoy dispuesto a que en este tiempo presente, que es un tiempo oportuno como lo fue para ese pueblo, fue oportuno, por eso Dios levantó a este hombre y este hombre dio ese mensaje de volver a Él, de quitar todo tipo de fundamento para que Cristo, para que Dios sea el fundamento de ese pueblo. Si nosotros en este tiempo propicio estamos dispuestos a dejar que todo fundamento
que no sea Él, sea arrancado. Yo no sé vos, pero yo en lo particular, en este tiempo de parate, estoy viendo tantas cosas, están saliendo tantas cosas de adentro mío que en la carrera yo no las veía. Yo no quiero salir rápido de este tiempo hasta no salir como Dios quiere que salga. Yo quiero que en este tiempo lo podamos aprovechar espiritualmente de una manera tan profunda, que cuando venga todo lo que hay por delante, esa responsabilidad y todo lo que tenemos que hacer por delante, nosotros no seamos los mismos. Él te está diciendo, vuélvete. Él te está diciendo, yo quiero que salgas de este tiempo diferente. Aquello con lo que entraste se queda acá, se queda en este tiempo, no te acompaña para lo que hay por delante, porque yo lo quiero hacer, pero vuélvete a mí. Que realmente este hombre de Dios pueda dejarnos un ejemplo, de fidelidad, pueda dejarnos un ejemplo de lo que es éxito a nivel aprobación. Que este hombre nos pueda dejar a nosotros el desafío no solamente de permitir que Dios arranque y siembre, derribe y construya, sino que de la misma manera nosotros también podamos estar haciendo lo mismo con una multitud de personas que están esperando al esposo, que están esperando una palabra, una esperanza, que están esperando ver ese mismo mensaje en sus vidas y a través tuyo. Que hoy nosotros podamos ser Jeremías para este tiempo presente. Ese es mi deseo y eso es lo que en este tiempo quiero transmitirte. Vamos a seguir viendo a lo largo de los próximos jueves otros aspectos más del profeta, del pueblo y de este tiempo. Es mi deseo que esto pueda ser de bendición para tu vida y que pueda ser de reflexión para cada uno de nosotros. Me gustaría orar por vos. Amado, queremos en esta tarde agradecerte. Queremos en esta tarde pedirte que cada cualidad espiritual de este hombre pueda ser un desafío para nuestra vida. Queremos que todo aquello, Señor, que tenga que ser desarraigado y derribado de nuestra vida, finalmente podamos entregarlo a ti para que tú plantes y edifiques lo nuevo. Queremos salir de este tiempo hoy propicio, diferentes. Queremos salir con una renovación espiritual. Queremos salir con un nuevo avivamiento espiritual para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros trabajos y para tu iglesia. Hacé tu obra completa en este tiempo y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias, querido amigo, y Dios te bendiga.